Tuve una hija y arruiné la tradición familiar de mi marido. Así que mi suegra me humilló hasta el cansancio y yo arruiné su matrimonio. ¿Qué onda, chismosientos? Hoy les traigo un nuevo video, así que comencemos. Chismesazo. Para ser honesta, esta es la tradición familiar más absurda y ridículo que he escuchado jamás nunca en la vida. Y bueno, es que en la familia de mi esposo, así de pura casualidad, durante 5 largas generaciones, siempre el primer hijo que nacía era varón. No importaba si eras una nieta, si eras un nieto, si la familia tenía 10 hijos o tenía 2 hijos, siempre esos 10 hijos o esos 2 hijos tenían su primer hijo varón. Todos estaban súper emocionados, también tenían tradiciones familiares de nombres y otras cosas, pero bueno, esas tradiciones X. El detalle es que, bueno, yo sabía de esa tradición familiar y yo hablé muchas veces con mi esposo y le dije, amor, es que esta es una tradición familiar absurda, incluso antes de casarnos. Le dije, o sea, uno no puede saber si va a nacer niño o va a nacer niña, o sea, no puede ser una tradición familiar porque, bueno, o sea, es parte de la biología, de la naturaleza, uno no decide. Pero él insistía mucho que era la tradición familiar y que por tradición familiar así iba a salir, porque esa tradición familiar no se podía romper, charara, charara, que habían sido bendecidos por una persona, que le había puesto la mano a fulanito y tal. Ya sabes, historias antiguas que se van modificando, que obviamente ni siquiera son ciertas, pero bueno, la gente tonta se las cree. Punto. El detalle está aquí, bueno, yo me caso con mi esposo, todos estaban súper emocionados diciendo que ya querían un bebé mío, que ya querían que yo tuviera hijos, que obviamente iban a estar preciosísimos porque combinando la genética de mi esposo y mi genética, esos niños iban a salir bonitos. Y no estoy hablando, o sea, de lo que yo me siento muy, es lo que ellos literalmente me decían, que los hombres iban a salir guapísimos y las mujeres iban a salir guapísimas y que ya estaban deseando ver a su primogénito, ya le habían escogido el nombre según la tradición familiar, lo cual a mí no me molestaba, X, o sea, sinceramente me daba igual. Pero bueno, sí, ya le habían escogido el nombre y yo les dije, a ver, espérense, ok, no tengo ningún problema en que le hayan escogido el nombre, el niño se puede llamar como ustedes quieran, mientras sea un nombre bonito, que no sea ridiculizado o algo así, entonces no hay problema. Pero también escojan nombre de niña porque hay posibilidad de que nazca niña, es 50-50, no hay de otra. Mi suegra me miró con unos ojos, me fulminó de arriba abajo y me dijo, no, eso no puede ser posible, no puede salir niño o niña, va a salir niño porque en la familia de mi esposo siempre ha sido así. Tienen la tradición familiar de que el primer hijo es varón. Y yo le dije, sí, suegra, entiendo, por pura casualidad del destino, siempre sale varón, pero eso no quiere decir que mi hijo o mi hija van a nacer siendo varón, nada más porque ustedes tienen una tradición familiar que realmente no es una tradición, es pura y mera coincidencia. Mi suegra estaba enojadísima conmigo, diciendo que los estaba humillando, que me sentía súper más inteligentes que ellos, que qué me pasaba. Bueno, X, el punto es que comenzamos a hacer los chequeos médicos y todo, yo estaba súper contenta, mi bebé venía súper bien, no tenía ningún problema, ninguna malformación, todo venía súper bien. Y entonces me dice el ginecólogo, ¿sabes qué? Llegó el momento de saber qué sexo es, ¿quieres saber? A lo que yo obviamente dije, por supuesto que claro que sí quiero saber. Mi esposo me volteó a ver y dijo, es que ¿para qué quieres saber? Obviamente es hombre. El ginecólogo lo volteó a ver, lo fulminó con la mirada, lo miró de arriba abajo y le dijo, obviamente, porque obviamente sería hombre, también puede ser mujer. A lo que mi esposo le explicó su tradición familiar. El ginecólogo se quedó con la misma cara que yo tuve la primera vez que me contaron esa historia absurda. Le dijo, es que hijo, eso no es posible, es cuestión de genética, de biología, no tiene a fuerza que salir hombre. Por pura coincidencia, en tu familia ha salido hombre, el primer hijo de todas las personas durante 5 generaciones. Es súper extraño, pero no quiere decir que también va a pasar con tu esposa. O sea, acuérdate que estamos hablando de 2 familias, tu familia, su familia,
Y bueno, o sea, no necesariamente, hay 50% de probabilidad de que sea nena, 50% de probabilidad que sea varón. Le explicó de 1000 formas diferentes, pero él en su absurdo pensamiento de que tenía que ser varón, no quiso hacer caso. El ginecólogo me miró a mí y me dijo, ¿tú quieres saber? Y le dije que no, que estaba bien, que no pasaba nada, que lo importante es que viniera sano el bebé. Para esto yo volví a sacar una cita con él a escondidas de mi esposo una semana después, y cuando llegué me dijo, hola, no te había visto la semana pasada, pasó algo, te sientes mal, no se mueve el bebé. Y le dije, no, la verdad es que quiero saber el sexo del bebé. Se me quedó viendo el ginecólogo y me dijo, ¿estás segura? Y yo le dije, sí, porque si viene mujer, necesito estar preparada mentalmente para lo que va a pasar porque es muy extraño. El ginecólogo me dijo, ¿sabes qué? Sí, es muy extraña, esta familia es muy extraña, él se ve muy seguro de que va a ser varón, y si llegas a tener algún problema, recuerda que en esta clínica, esa clínica en particular era como un punto de apoyo hacia las mujeres. Si sufrías violencia o algo así, podías acercarte y ellos te hablaban a las autoridades, ¿no? Entonces me dijo, si llegas a tener algún problema, por favor, comunícate directamente conmigo a la clínica y nosotros vamos a poder ayudarte. Yo le dije que no se preocupara, que obviamente eso no iba a pasar, solo era una tradición tonta, pero él nunca había sido agresivo conmigo. Él me dijo, tú no sabes y realmente no sabes la cantidad de cosas que yo he visto por tradiciones familiares rotas, así que por favor no te confíes y ten cuidado. Recuerdo que cuando el ginecólogo me estaba haciendo el ultrasonido se puso blanco, se le fue la sangre a los pies, me volteó a ver con los ojos como platos y me dijo, es una niña. Para este momento yo estaba feliz, no cabía la felicidad, porque no es que no quisiera niño, pero pues también siempre había deseado una niña. Pero por otro lado, también me puse blanca como el doctor porque no sabía cómo iba a reaccionar la familia de mi esposo. Me estuve preparando mentalmente durante los siguientes 4 meses. Yo estaba muy segura de que su reacción iba a ser muy fea, pero también estaba muy segura de que cuando vieran a la niña probablemente esto iba a cambiar, su pensamiento iba a ser diferente, se iban a dar cuenta que la tradición era una tradición absurda, y tenía la esperanza de que todo saliera bien. Pasan estos largos 4 meses llenos de tormento, de idas al psicólogo, de ataques de ansiedad por la situación que pudiera presentarse, y llega el día del parto. Mi suegra pide estar conmigo adentro. Yo le dije que no, que esto era de su hijo y mío, que ella podría ver a bebé cuando el bebé naciera. Y ella dijo, no, pero es que yo quiero estar ahí en el nacimiento de mi varoncito. Yo le dije, ya le dije que no. No va a estar adentro, se va a salir y va a esperar como todos. Se quedó afuera esperando, obviamente me dijo de pie a pa de lo que me iba a morir, de que estaba siendo súper arrogante, de que era una súper creída, pero no me importó. Yo sabía que su reacción no iba a ser buena y no quería que fuera mientras yo estaba sedada y mi bebé estaba ahí sin que nadie pudiera defenderlo, porque sabía que mi esposo no lo iba a hacer. Entonces, pues ya están haciendo la cesárea, todo. El doctor dice, nació sana, es una niña muy bonita, está gordita, empezó a decir las medidas, todo. Y le dicen a mi esposo, ¿le quiere cortar el cordón? Y mi esposo se quedó viendo y dijo, sí, sí le quiero cortar el cordón a mi hijo, doctor, creo que se equivocó, pero molesto. Y el doctor, señor, dije que es una niña, no me equivoqué. No, se tuvo que haber equivocado, doctor. Yo no le voy a cortar el cordón a una niña porque esa niña no es mía. Tiene que ser varón. No sé, regrésala, saque otro, pero no puede ser una niña. Tiene que ser un varón porque mi tradición familiar es que sean varones. El ginecólogo se le quedó viendo y le dijo, señor, ¿sabe qué? Por favor, retírese de la sala, no puede alterar la situación, y yo ya le había dicho que la probabilidad de que naciera varón era del 50%. Recuerdo que mi esposo se salió aventando todo, contaminó la sala, fue horrible, fue completamente horrible. Yo estaba muy sedada porque fue una cesárea. Le pedí al doctor antes de que
de que me durmieran por completo, que por favor no permitiera que nadie viera a mi hija, que nadie se acercara a mi hija, mucho menos la familia paterna, mientras yo estuviera dormida, porque no habría nadie que podría defenderla. El doctor me dijo, no te preocupes, yo voy a hacer hasta lo imposible porque nadie se acerque a tu hija. Y yo le agradezco a Dios que me puso en las manos de este increíble hombre, porque mi bebé estuvo en incubadora todo el tiempo hasta que yo estuve completamente despierta al día siguiente. Realmente no estuvo no estuvo en la incubadora de que por necesidad, porque necesitara oxígeno o algo así, que él fue lo que dijo, sino que estaba ahí pues resguardada para que nadie pudiera hacer nada. El médico se encargó de alertar a las autoridades y decirles qué es lo que estaba pasando y que había un posible ataque o una posible situación, y los policías se acercaron a la clínica de una manera bastante cautelosa y bastante tranquila. No iban sobre nadie, solo estaban ahí al pendiente de que algo pasara. Despierto al día siguiente y lo primero que veo es a mi suegra viéndome así, esperando a que despertara, donde yo abrí los ojos y le dije, suegra, ¿qué está haciendo? Aléjese de mí, está muy cerca. Me agarra y me da un bofetadón así de que yo creo que sonó en todo el pasillo, y me dice, ¿cómo te atreves a ser una puta que se acuesta con otro hombre y se lo quieres encajar a mi hijo? No puedo creer que seas una desvergonzada, me das asco. ¿Cómo te atreves a fingir todo este tiempo? Y yo así que, espéreme, estaba una enfermera ahí, la enfermera detiene de las manos a mi suegra y le dice, señora, retírese de la sala. Y en eso mi esposo empuja a la enfermera y empieza a decir, no, es que mi mamá tiene razón, esta es una zorra, es una cualquiera, ¿cómo se atrevió a intentar como encajarme a un hijo que no era mío? Y menos, ¿cómo esa niña va a ser mía? Por supuesto que no, ni se parece a mí. La enfermera estaba impresionada y le dice, señor, primero que nada no me empuje, y segundo, obviamente no se va a parecer a usted, es un bebé. Los rasgos no están bien definidos, ¿qué le pasa? Entonces en eso la enfermera sale y les llama a los policías y les dice que hay una situación aquí. Los policías llegan y me ven, obviamente con toda esta parte de la cara, porque mi suegra me hizo así, toda completamente roja, y ya se estaba empezando a hinchar porque no fue un golpecito, fue un señor golpe. Los vio súper alterados, los sacó de ahí. Pero yo empecé a escuchar un alboroto súper, súper fuerte. Escuchaba palabras de los hermanos, del suegro, o sea, de mi suegro, de las cuñadas. Todos estaban enojados, haciendo un alboroto, diciendo que yo había engañado a la familia, que cómo me atrevía, que todavía que ellos me habían acogido, y un chorro de cosas más. Recuerdo todavía que escuché un golpe muy fuerte como en un vidrio, y en eso escucho a un policía que grita, no señora, aléjese, ahí están los bebés. Yo estaba recién operada, o sea, todavía no me podía parar y menos de golpe, pero escuché eso y yo dije, le van a hacer algo a mi bebé, le van a hacer algo a mi bebé. Entonces recuerdo que me salté de la cama, o sea, me paré de un brinco casi y me fui corriendo a ver qué es lo que estaba pasando. En eso nada más recuerdo la cara de los policías que se quedaron así, se pusieron blancos, empezaron a gritar un doctor, un doctor. La enfermera vino corriendo, me dijo, no, siéntese. Trajeron una silla de ruedas. Yo nada más volteé al piso y vi que había chorros y chorros y chorros y chorros de sangre en el piso, pero yo solo podía gritar que por favor los alejaran y que por favor cuidaran a mi bebé, que no quería que le hiciera nada a mi bebé. Los oficiales sacaron a toda la gente del hospital, se les prohibió la entrada. A mí me tuvieron que meter a quirófano porque de la forma tan brusca en la que me paré, abrí mi herida profunda, o sea, no abrí solo la piel, sino que entonces se descosieron ciertos puntos específicos que hicieron que sangrara mucho, me tuvieron que pasar sangre. Mi mamá llegó por fin, porque mi mamá vivía en otra ciudad, entonces llegó por fin a verme, a ver a la niña, qué es lo que estaba pasando, le expliqué todo, estaba súper sacada de onda, estaba súper enojada. Recuerdo que cuando salí del hospital nos fuimos a mi casa en la que yo vivía con mi esposo. Ahí estaba mi esposo y ahí estaba mi suegra, mi suegro y mis cuñados gritando y diciendo un chorro de cosas, que cómo me atreví a poner un pie en esa casa. Y mi mamá se les quedó viendo a todos y muy firme dijo, pues sencillamente porque mi hija pagó esta casa. Esta casa no la pagó su hijo. Esta casa la pagó mi hija. Y si ella quiere que ustedes se larguen, se largan.
Mi suegra se quedó viendo y le dijo, pues sí, pero mínimo tu hija le debería dejar la casa a mi hijo por ser una zorra y estarse acostando con otro hombre. Mi mamá se le quedó viendo y le dijo, ¿tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de que mi hija hizo eso? Porque aquí el único baboso, el único infiel, el único estúpido, el único que cree en cuentos y patrañas es tu hijo. Porque eso de todos los hombres, todos van a ser hombres cuando nazcan, no es cierto. O sea, no puede ser científicamente cierto. Ustedes están tontos o han tenido mucha suerte en la vida o no sé qué les pasa, pero eso no es verdad y así no funcionan las cosas. Así que por favor, agarran sus cosas, se me largan y a eso sí, mañana vamos a ir a hacerle una prueba de paternidad a esa niña para callarles el hocico a todos, porque mi hija sería incapaz de hacer esas cosas. Todos se quedaron súper enojados y mi suegra se levanta y dice, pues claro que sí le vamos a hacer una prueba de ADN, pero para cerrarte la boca a ti, porque aquí la tradición familiar es que nazca varón, así que esa niña no es de esta familia. Dicho y hecho, al día siguiente mi mamá se llevó a la niña, se llevó a mi esposo, fue y les hizo una prueba de ADN y efectivamente a la semana dio positivo. Mi esposo se quedó impresionado, se disculpó mucho conmigo, me dijo que él realmente pensaba que la niña no era suya por la tradición familiar. Yo le expliqué 1000 veces que eso era una estupidez, que no funcionaba así. Y entonces mi esposo me dijo, no, pero es que todos han nacido hombres, yo también. O sea, yo realmente pensaba que eso era verdad, realmente pensaba que alguien había puesto la mano en esta persona y que nos había, como dado esta bendición de que todos fueran varones. Y le dije, ¿por qué un varón es una bendición y una mujer no? Le dije, estás mal, son pensamientos antiguos, ubícate. Entonces se le mandó la prueba de ADN a mi suegra, ella estaba impresionadísima, mi suegro estaba que no podía creérselo, pero para esto mi suegra ya había desmeritado todo lo que tenía que ver conmigo. Todo el mundo creía que yo era una pu, que yo era una so, que yo me había acostado. Creó todo lo que ella quiso en todas las redes sociales, habló con todas las vecinas, con mis compañeros de trabajo, con todos mis amigos, familiares, o sea, mi reputación estaba en los suelos y yo no me lo podía creer. Estaba tan enojada, estaba tan angustiada, estaba tan desesperada que necesitaba una forma de vengarme y no cualquier forma. Porque aquí la tradición familiar era de mi suegro, ¿no? Y la única forma de que esta tradición familiar se rompiera es que mi esposo no fuera hijo de su papá. Y conociendo a la señora y sabiéndole todo lo que yo le sabía perfectamente que había un 80% de posibilidad de que mi esposo no fuera hijo de su papá. Así que, con la pena, me puse a investigar. Y investigué que cuando mi suegra se embarazó, no estaban viviendo en la ciudad en la que vivían actualmente, sino que estaban viviendo en otra. También por ahí supe que había muchas cosas que se decían de mi suegra, como que andaba con uno y con otro cuando mi suegro se iba a trabajar, porque en ese momento mi suegro se la pasaba viajando por su trabajo porque era camionero. Así que yo dije, voy a ir y voy a investigar. Y casualmente me encontré con el ex vecino de mi suegra, un hombre bastante guapo y parecido. Muy curiosamente se parecía muchísimo, pero muchísimo a mi esposo. Le dije, hola, ¿cómo está? Disculpe, es que estoy investigando para saber un poquito más de la vida de mi suegra. Me gustaría como hacerle, no sé, algún detalle importante y quiero saber si usted conoce a Merenganita de tal. El señor se puso pálido, volteó adentro, su esposo salió y dijo, ¿qué pasa? Y le digo, no, señor, es que estoy preguntándole a su esposo que si conoce, y él me frenó en seco, que si conozco al muchacho Francisco, el que vende chocolates aquí especiales, amor. Déjame la llevo, sí, señorita, yo la llevo. Déjame la llevo, amor, para que vaya ella a ver qué chocolate le va a comprar al muchacho. Sí, amor, pues ya ve, ¿no? Entonces ya me dice, ¿por qué me estás preguntando por ella? Le digo, es que sabe que curiosamente ella tiene una tradición familiar donde todos nacen varones. Y pues mi hija nació niña, me humilló, me llamó de todo y de nada. Y ahorita mi reputación está por los suelos. Y sinceramente yo no lo hice, pero yo sé de muy buena fuente que ella sí lo hizo. Y usted particularmente se parece demasiado a mi marido.
Tiene un color de ojos muy particular que en su familia no existe, pero que mi esposo sí tiene. Y me da mucha curiosidad saber si es verdad. Él se quedó y dijo, no, por favor, no me arruines la vida, yo estoy casado, tengo hijos, soy muy feliz. Y le dije, no se preocupe, no pasa nada. Yo lo único que le voy a pedir es una prueba de ADN. Yo no voy a decir quién es usted, no voy a decir cuál es su nombre, a mí no me importa, me da igual lo que usted haga o no haga con su vida. Yo solo le quiero callar la boca a mi suegra, no se lo voy a enseñar a nadie más que a mi suegra. Dijo, ok, está bien, pues vamos a hacer la prueba de ADN. Le digo, mi esposo tampoco se va a enterar, la prueba de ADN la voy a hacer con mi hija y pues ahí va a salir porque pues va a salir que usted es el abuelo, ¿no? Se hizo la prueba de ADN y efectivamente la compatibilidad del ADN daba para que él fuera el abuelo. Y yo dije, claro que sí. Entonces invité a comer a mi suegra. Le dije, ¿sabe qué, suegra? Para limar asperezas necesito hablar con usted. Vamos a ir a un café. Ella me dijo, claro que sí. Entonces llegué. Y me dijo, ay, qué bueno que quieras aceptar que lo único que estaba haciendo era proteger a mi hijo. Y yo le dije, claro que sí, suegra, usted no se preocupe. Es lo mismo que hubiera hecho la mamá de mi suegro si se hubiera enterado que mi esposo no es hijo de él. Mi suegra dijo, ¿cómo te atreves a decir esas cosas? Yo sería incapaz de serle infiel a mi esposo, yo lo amo, además la tradición familiar se cumplió, nació varón, no puede ser posible. Le dije, no, claro que sí puede ser posible, mire. Y que le paso la prueba de ADN. La agarra, se queda pálida y me dice, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo te atreves a investigar mi vida? Todavía que andas de ofrecida y de corriente. Le dije, no, ya cállese, de verdad. Aquí la única ofrecida y corriente es usted. Aquí la única que se embarazó de otro y se lo encasquetó a mi suegro fue usted. Y a ver cómo le hace, porque estoy segura de que todo el mundo se va a enterar. Si yo me pude enterar, ¿quién más no se puede enterar? No, ¿cómo te atreves? ¿Cómo lo vas a decir? Y yo, no lo voy a decir porque mi palabra sí vale. Y yo le cumplí al Señor que no iba a decir nada. Pero va a ver que se van a enterar. Ella dijo, no, claro que no. Agarró la hoja, la rompió, pero cometió el error de meterla en su bolsa. Llegó a su casa todo y yo le dije a mi suegro, le marco, le digo, hola suegro, ¿cómo está? Bien. Ay, suegro, fíjate, ¿sabe qué? Es que salí con mi suegra a comer y creo que se me olvidaron las llaves en su bolsa porque las agarró, no sé si podría revisar. Yo no le dije de quién era el nombre, yo no le dije que había una prueba de ADN. Por pura casualidad del destino, se enteraron. En el momento en que mi suegro probablemente estaba revisando los papeles, yo estaba preparando los papeles del divorcio y estaba metiendo todas las cositas de mi futuro ex esposo en una maleta. Le saqué la maleta, le cambié la cerradura, le puse llave a la puerta y nada más vi cómo mi celular explotaba en el grupo familiar de esa familia tan desagradable a la cual, gracias a Dios, yo no pertenecía. Después de un tiempo, mi hija ya tiene 2 años, después de un tiempo yo me enteré que no solamente mi esposo no era hijo de él, sino que todos los hijos de mi suegra, aunque ya no vivía en esta ciudad, picaron a la señora, se fue a buscar al hombre y todos eran hijos del mismo hombre. Mi suegro había estado manteniendo, bueno, a excepción de uno, el más chiquito, ese sí era su hijo, fue el único hijo con el que se quedó, pero mi suegro había estado manteniendo a todos los hijos de esa persona y bueno, pues al final la tradición familiar no se cumplió porque realmente no había ninguna tradición familiar, porque él no era hijo de mi suegro. Yo sigo teniendo contacto con mi suegro, sigo hablando con él me agradeció muchas veces por haberle abierto los ojos. Me divorcié de mi ex esposo, no le di una segunda oportunidad, no lo disculpé jamás, no lo perdoné, no tiene contacto con mi hija, yo tengo la custodia completa, pero él aún así me tiene que pagar y pues esa es la realidad. Mi suegra se enojó conmigo porque rompí una tradición familiar y me llamó de todo y yo le arruiné la vida. Recuerden que estas historias no son mías, son de seguidores y de personas de internet. Si tú que estás viendo este video quieres que yo cuente tu historia, la de un amigo, la de un primo, la de algún vecino, alguna historia que hayas visto por ahí en redes sociales, pero quieres que yo cuente con mi voz, me la puedes mandar al correo electrónico que está apareciendo aquí abajo en la cajita de información o en las redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla. También recuerda que por aquí o por aquí, no estoy muy segura, te estoy dejando un
una I o un signo de admiración donde te estoy dejando 5 videos que creo que podrían gustarte, al igual que te puedes suscribir en la parte de aquí abajito que dice suscríbete y picar a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Y sin nada más que decir, nos vemos en uno próximo. Bye.